capítulo 6, versículo 16. Esta palabra es un oasis literalmente en medio del desierto. Antes de leerla, les quisiera contar que el profeta Jeremías fue un profeta que mucho sufrió porque nunca quisieron escuchar lo que Dios tenía como mensaje para los contemporáneos de él. Y hemos citado otras veces más este contexto histórico en el que el reino del sur, Judá, iba a ser asediado, iba a ser derrumbado. Los israelitas de aquel tiempo, los que pertenecían al reino del sur, al reino de Judá, iban a ser expatriados. El templo iba a ser destruido. Todo iba a quedar en ruinas. Pero ese mensaje que Jeremías lo publicó, lo anunció muchos años, no lo quisieron oír porque no era grato a sus oídos. Siempre el ser humano ha tenido comezón de oír, y eso quiere decir que quiere oír lo que le apetece oír. Lo demás lo desecha. Lo que no le gusta, la corrección o un llamado de atención, una transformación requerida para vivir en santidad, no le gusta. Y lo que se anunciaba era desolación, lo que se anunciaba era destrucción, y les parecía ilógico cuando había sido el mismo Dios que les había dado este lugar, pero iba a ser destruido. Y en medio de esto, de esta confrontación por medio de la palabra del Señor, donde todos eran tomados, todos estaban en pecado, desde los líderes religiosos, toda la nación estaba cometiendo pecado contra el Señor, porque le habían sido infieles, se habían vuelto a dioses paganos, habían sido rebeldes, olvidando la palabra que se les había anunciado. Y en medio de la palabra también que se les decía que venía un terrible juicio irrevocable, les dijo esta palabra el Señor por medio de Jeremías. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué creen ustedes que dijeron? Debiéramos decir: sí, amén, Señor. Tenemos que andar por esa senda que es la que me conviene. Más dijeron: no andaremos. No andaremos. ¿Pudiese haberse revertido el juicio de Dios? Probablemente. Así como se revirtió con Nínive, donde desde el rey todos se humillaron al Señor y Dios les perdonó. Pero ante la palabra profética que Jeremías trajo años anunciándola, nunca lo oyeron. Es más, lo querían silenciar, castigándole, humillándole, encerrándole, golpeándole, tratando de matarle, tirándole una cisterna seca, enlodada. Así hicieron con la misma palabra del Señor, porque si lo hacían con él que la anunciaba, lo hacían también con Dios. Pero el Señor nos quiere situar en que nosotros andemos por esta senda que Él señala antigua. Y con hablar la senda antigua como que digo, es como pasado de moda, como fome, como que ya no quiero volver a lo de antes. Y muchas cosas pudiesen venirnos a la mente al nombrar senda o camino antiguo. Pero lo que quiere decir esta frase, lo que nos llama el Señor a hacer, es que andemos por su camino. Y el camino del Señor tiene que ver con el camino del conocimiento, con el camino de la sabiduría. El camino que por medio de su palabra nos permite el arrepentimiento, la reconciliación con Dios, adquirir un temor reverente hacia Él y experimentar por medio del conocimiento y de nuestra propia experiencia el amor de Dios. Esos eran los caminos o la senda que Jeremías les estaba predicando a los israelitas del reino de Judá, del reino del sur. Es decir, que volvieran a los caminos que les había establecido Moisés por medio de su palabra, donde el pueblo escuchaba a Dios, recibían su palabra y vivían en la bendición del Señor. Muchas veces nosotros queremos vivir el milagro de Dios, pero andamos por una senda que es totalmente distinta a la que Dios quiere que nosotros andemos. Andar por el camino de la sabiduría es andar
por la senda antigua. Estaban ellos circunstancialmente en un lugar muy mal parado donde se estaba experimentando la rebeldía y el pecado. Mas en esa circunstancia adversa aún había una sabiduría disponible. No tiene que ver dónde estoy o con quién estoy. Tiene que ver con mi decisión de querer hacer la voluntad del Señor y andar por el camino, por la senda que Él ya me ha trazado. Como les comentaba, Judá era el reino del sur. Estaba envuelta en pecado desde sus líderes. Dios estaba por esto mismo airado con ellos. Habría un eminente asedio por mano de los babilonios. El rey Nabucodonosor, que lo hemos estudiado muchas veces, era el que iba a destruir esta ciudad porque Dios se lo había permitido por el juicio de Dios ante la rebeldía de sus hijos. Ellos debían buscar la sabiduría perdida en las sendas antiguas. Y las sendas antiguas, como les comentaba, tiene que ver con la tradición mosaica que era probada y verdadera. Siempre que el pueblo atendió a la voz de Dios, Él les defendió, Él les proveyó y los enalteció. Estaba probado, era eficaz, era verdadero el que seguir la senda antigua traería bienestar y bendición para la vida de sus hijos. Y así también con nosotros. Si nosotros hemos atendido al consejo del Señor, aunque pasemos por dificultades, que es parte de este valle, de esta vida, siempre la mano del Señor nos sostiene y no nos deja caer. Él nos provee, nos ayuda, su milagro está, pero por consecuencia de seguir este camino que Él ha trazado. Ahora, si nosotros andamos por cualquier camino, no esperemos ser ayudados, ser consolados, ser guiados por el Señor si hemos andado por cualquier parte. Él quiere y nos exhorta en esta mañana a andar por la senda de la sabiduría, que es la senda antigua. Muchos desprecian este término por la ignorancia. Muchos dicen, ay, qué retrógrado, es como lo asocian a prácticas, a vestimentas, incluso, no sé, cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor nos está diciendo por su palabra. Él quiere que de nuestro corazón nosotros busquemos a Dios. De verdad le atendamos, de verdad le escuchemos y hagamos su voluntad. Y eso traerá bendición para nosotros. Pero muchos creen que las sendas antiguas son anticuadas y pasadas de moda. Sin embargo, en esta expresión hay sabiduría y sabiduría que salva vidas. Uno dice, ay, senda antigua tiene que ver con himnos específicos, senda antigua tiene que ver con prácticas específicas, senda antigua tiene que ver con vestimentas, con atuendos. No, senda antigua es cuando hay un corazón honesto y humilde y se presta para escuchar a Dios y le hace caso y vive agradecido por esta bendición del Señor. Qué hermoso. Para beneficiarse de las sendas antiguas, la Escritura es clara y nos dice que Dios les dijo por medio del profeta que tomaran su posición. Dijo, paraos en el camino. Y también hoy es tiempo de que usted y yo y los que estén en sus casas y en las distintas localidades, en medio de nuestra práctica eclesial, hagamos un paro en nuestra vida y miremos el camino que nosotros estamos andando. Les dijo también el Señor, para beneficiarse de estas sendas, que las buscaran. Dijo, mirad, ¿dónde estás? ¿Dónde caminas? ¿Es el camino de la sabiduría? Porque por prácticas que nos entretengan está lleno. Está lleno, pero es una senda de sabiduría que te traerá beneficios, bendición para tu vida. Que Dios nos bendiga. Dios les dijo también que para que se beneficiaran de estas sendas, preguntaran por ellas. Y eso quiere decir que las desearan. Y eso falta. Muchos quieren hacer muchas actividades dentro de las iglesias, pero están buscando la senda antigua. Están nutriéndose de la palabra, porque lo demás todo va a pasar. Esa entretención que encuentran quizás en lugares que se constituyen como templos de Dios y están distantes de escuchar la palabra del Señor, va a llegar el momento que no se van a entretener más acá adentro y van a buscar esa entretención afuera. Porque no se trata de eso, se trata de alimentarme. Es como el alimento natural.
A algunos niños no les gustan las verduras, no les gustan las proteínas, no les gusta, no sé, les gustan los puros carbohidratos y la comida chatarra. ¿Lo estamos nutriendo? Les gusta, se lo comen todo, ¿cierto? Las papas fritas, con las hamburguesas, con los completos, con las pizzas y todas esas cosas con bebida. Les produce placer. No tenemos dificultades, pero cuando queremos que se coman lo que les hace bien, un poquito. Pero aunque sea un poquito. Y ahí estamos peleando un poco con los hijos para que coman. ¿Por qué tiene que ser así con nosotros? Reciba la palabra, pero no como un niño mañoso, sino como alguien consciente del beneficio que trae para nuestras vidas. Como quien ha estudiado sobre la alimentación y sabe cuán beneficioso es las proteínas y los nutrientes, las vitaminas y los minerales que ciertos alimentos nos traen. Así también, todo lo bueno, todo lo fortificado, todo lo nutritivo está en la palabra del Señor. Para beneficiarse de las sendas antiguas, Dios les dijo que las vieran como el buen camino. Está hablando y usando un artículo definido. No es una opción más. Algunos dicen, todos los caminos nos llevan a Roma. No. Eso es muy amplio porque si no, no habría ninguna dificultad para llegar a la bendición del Señor, ni tampoco le estimaríamos ni le valoraríamos como Él es. Él nos pide que andemos en su senda y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es el buen camino, no hay más opción. Para beneficiarnos de las sendas antiguas, Dios les dijo que anduvieran por ellas. Significa entonces obedecer y seguir a Dios como lo indicaba su palabra y como obró en los días pasados. Y los insta a rememorar, porque nuestra mente es frágil. ¿Cómo sus antepasados pudieron vivir el tiempo de la peregrinación? Anduvieron por el desierto, un camino a los ojos de los hombres inhóspito, pero fue cuando más se aferraron a la palabra del Señor y vieron su milagro, donde Dios les proveyó de agua estando en el desierto, de carne del cielo, del maná del cielo. Él abrió las aguas y derrotó a sus enemigos. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando sus ojos estuvieron puestos en Jesús. Eso es obedecer a la palabra del Señor y vivir conforme a ella. Obedecer y seguir a Dios. Y hay una recompensa. Dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Algunos dicen, y tendrás recursos para vivir. Y lo que tú quieres te será concedido. Pero ¿de qué salvación nos habla el Señor? ¿De qué bienestar el Señor nos habla? Seamos espirituales y no carnales. ¿Qué es lo que necesita nuestro cuerpo, nuestro ser? Es hallar el consuelo en Dios, la paz en Dios. Todo lo demás es circunstancial, es trascendental. No lo es, sino que lo es el vivir una vida en el Señor. Y dice, hallaréis descanso para vuestra alma. Y esto no se puede igualar con nada porque usted puede tenerlo todo, pero estar con un corazón afligido. Puede estar lleno de comodidades, pero no puede dormir en la noche. Algo le falta que no entiende qué es. Y es estar bien con Dios, alcanzar la paz en el Señor. Y esto se refleja también en lo que dice San Mateo, capítulo 11, versículo 29, donde el Señor nos hace un llamado, nos dice, venid a mí y descansad. Venid a mí y descansad. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo sobre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? El yugo era un elemento, un instrumento de madera con la cual dos animales se juntaban, ¿cierto? Y solía hacerse que un animal más viejo se juntaba a uno nuevo. El viejo era el experto, pero tenía menos fuerza, pero el nuevo tenía más agilidad, pero la inexperiencia. Entonces, eso hacía el equilibrio, ¿cierto? Al cansado le daba fuerza, pero al inexperto le daba conocimiento. Ahora, mira el Señor cómo se baja para enseñarnos esto. Porque Él es Dios, pero nos dice, enyúgate conmigo. Tú eres el joven inexperto, ¿cierto? A veces tienes mucha energía, como a veces no la tienes. Pero necesitas de la dirección del Señor. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, es decir, conocimiento de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y en más dice, porque mi yugo es fácil
algunos andan súper cargados. Tienen cototo en la espalda del peso que tienen. No, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que volvernos a la senda antigua. Mire, una experiencia escuché de las tantas que tienen los hermanos de la localidad de Tiltil, que esa congregación partió como una iglesia independiente, podríamos decirlo así, pastora, en el tiempo que ustedes fueron enviados para allá como pastores. Era un local antes, entonces, claro, pasaron a ser una iglesia independiente, ¿cierto? Y contaban los hermanos, que ese testimonio me conmovió mucho, eran personas que vivían la fe sana, tenían un corazón dispuesto para el Señor, le creían al Señor y eran obedientes a Él. Esa es la senda antigua, si eso es, no piense otra cosa. Estaban de gira en lugares muy rurales, en cerros. Aquí tendría que estar la pastora María conmigo para que me vaya soplando de más cerca. Y tenían que ir a buscar agua porque andaban de viaje. Fueron a una gira, fueron hasta Valparaíso. Y el pastor Moisés, esposo de nuestra pastora María, le dice a los hermanos, vayan a buscar agua. Y resulta ser que en esos lugares donde no vivía casi nadie, inhóspito, había una hija de Dios que andaba por la senda antigua, al igual que estos hermanos. Y el Señor le habló en la noche y le dijo, prepárate porque vendrán acá siervos míos, 12 siervos míos, prepárales desayuno. Y cuando llegaron, la hermana le dijo, yo los estaba esperando, porque el Señor me dijo que vendrían sus siervos aquí a comer. ¡Qué hermoso! O sea, que cuando yo lo escuché, Eso pasa, miren, ¿podrá el Señor manifestarse así hoy? Hablar a nuestro corazón, hablarnos así y nosotros ser obedientes y sensibles a su voz y hacer esto. ¿Qué falta hoy? ¿Dios habrá cambiado? ¿Será que antes nomás podría hablar a los corazones y abrir el mar y hacer caer del cielo lo que necesitamos? ¿Quién será el que cambió y necesita volverse al camino de Dios? Somos nosotros. Somos nosotros. Y yo disfrutaba tanto con esa experiencia y al mismo tiempo me preguntaba, ¿qué pasa hoy que está como ausente ese testimonio? Sino que antes los antiguos cuando oraban por, no sé, y cosas tan cotidianas pero importantes, por ejemplo, ponían sus manos en la olla donde no había nada, en el gas que se había acabado, no sé, y el Señor milagrosamente hacía. ¿Qué pasaba con aquellos hermanos? Tenían un corazón más sincero, más noble, que quería buscar de verdad al Señor. Ahora, si el Señor nos está poniendo esta palabra en nuestro corazón, es porque de verdad quiere que revivamos esto antiguo. ¿Ve que no está pasado de moda? ¿Ve que es lindo? O estábamos ahí en la mesa hoy, que fue un momento tan lindo. Yo les decía, fue como volver al pasado. Porque además Tiltil es una localidad que es rural. Todavía la gente anda a caballo. Hay calles de tierra. Hay harta vegetación. Y la gente vive tan tranquila. No, hay silencio. Y esta conversación fue como, fue como volver atrás, pero también con el deseo de querer rememorar y revivir aquello que quizás yo como joven que llegué al templo a los casi 15 años no alcancé a ver como si lo vieron otros más atrás. Y quisiera yo vivirlo. Y dije, ¿por qué solo antes? ¿Por qué no hoy? Señor, prepara nuestro corazón para tener esa necesidad, porque dice la palabra del Señor, y busca ese camino, busca esa senda, que esté en nosotros hoy, el querer alimentarnos de su palabra, el conocer a Dios de verdad y de creerle, no de andar por el camino que queremos y a veces retornar a este camino de la senda antigua, no, es una constante y veremos y experimentaremos y disfrutaremos de esta vida en el gozo del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así que enyuguémonos con Él y aprender de Él, que Él es manso y humilde, y hallaremos descanso para nuestras almas. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Gracias, mi Señor.
Qué hermoso es meditar en los dichos de tu boca. Qué hermoso es pensar y reflexionar sobre la vida que tú nos quieres dar. Esa vida que la miramos como un sueño, como algo que es muy hermoso, pero que es difícil a nuestros ojos, ante nuestra mirada, volver a vivirla en estos tiempos. Pero si reflexionamos también con tu palabra, el llamado es hoy. Hoy debemos volvernos a esta senda antigua, al camino de la sabiduría, al camino de la reconciliación, de la búsqueda de tu palabra, del temor reverente, Señor, a tu presencia, de disfrutar el gran amor que tú nos tienes. Hoy es el tiempo de volver, como nuestros antepasados lo hicieron, a tener una vida en comunión, en santidad contigo. Y esto no está pasado de moda, esto es lo que necesita nuestra alma. Porque tu palabra dice que hallaremos descanso en nuestra alma. Señor, se devolverán las ganas de buscarte con todo el corazón y no habrá cansancio superior, ni afán superior, ni prueba superior al querer andar y disfrutar de este camino que tú tienes para nosotros. Qué hermosa tu palabra, qué hermosa reflexión. Queremos vivirla, Señor, que no se quede, Señor, con este gusto que nos trajo ahora, que está delicioso en nuestro paladar. No, queremos seguir disfrutándola. Por eso ponga en nosotros esta necesidad de buscar cada día del reino de Dios y su justicia, para poder vivir, Señor, en esta senda, que es la senda de santidad, en la senda de sabiduría, en la senda de la reconciliación, del perdón, del amor, de la reverencia a tu santo nombre. Gracias, mi Señor. Que las experiencias de nuestros antepasados se repliquen, Señor, en nuestros tiempos y podamos seguir disfrutando de tu gozo. Señor, quita toda duda, quita todo, Señor, afán que sea superior. Ponga en nosotros la prioridad de buscarle para que podamos, Señor, vivir conforme a lo que tu palabra hoy nos ha exhortado. Bendiga este mensaje en cada vida y en cada corazón. Que no vuelva vacío, sino que haga vida y obra para que seamos la iglesia que tú vienes a buscar. Que sin lugar a duda es aquella que no tiene un letrero específico, sino que es aquella que anda, que vive, que disfruta de estar en esta senda que tú has trazado para tus hijos. Gracias, Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y preparados, Señor, en nuestro corazón con determinación para seguir viviendo y buscando de este camino de sabiduría. Todo esto, Padre, se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, sí, gloria a Dios para siempre. ¿Acepta el desafío? Amén, sí, Señor. ¿Lo acepta? ¿Acepta esta exhortación de parte del Señor? Entonces nos vamos a disponer de verdad a aprender. Le vamos a decir a nuestro cuerpo: hoy viniste a aprender y a adorar al Señor para vivir en esta senda y disfrutar también de este camino hermoso que Él tiene para nosotros.